Bienvenidos a Sentir en Voz Alta, un espacio donde usted tiene una cita con sus emociones, donde usted va a poder sentirlas, reconocerlas, tramitarlas y encontrar todas aquellas estrategias para su bienestar. Aquí lo vamos a acompañar para que usted sepa a quién recurrir, en qué momento recurrir y cuándo yo mismo puedo generar las estrategias para resolver aquello que está pasando en mi vida. Yo soy Paola Osorio. Estaré acompañando este proceso, estaré acompañando esta cita y hoy tenemos como invitado a David Molina. Él es psicólogo, magíster en psicología y salud, él es docente universitario e investigador y nos va a estar hablando del cuidado de sí. ¿Qué es el autocuidado? ¿Cuáles son aquellas estrategias físicas, psíquicas y espirituales que nos aportan al cuidado de sí mismo? Y todas aquellas redes de apoyo que debemos tener en cuenta para que nosotros sintamos bienestar. Bienvenidos. Vamos a empezar entonces con David Molina. David es psicólogo clínico, docente universitario, con el tema que tenemos para hoy, que es el cuidado de sí. David, bienvenido a Sentir en Voz Alta. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos observan en este momento. David, ¿qué entendemos por el cuidado de sí? Cuando nosotros hablamos de cuidado de sí, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de cuidado de sí, estamos hablando de todas aquellas prácticas que redundan en el bienestar subjetivo de las personas. Es un concepto muy antiguo que se remonta a todas las tradiciones espirituales, ascéticas, filosóficas. En la antigua Grecia, por ejemplo, el cuidado de sí era un término que también se desarrolló en Roma, que lo encontramos en Séneca y que está, como lo decía, en todas las prácticas espirituales, en las tradiciones filosóficas y que actualmente también lo heredamos como una forma de promoción de la salud mental desde todas las áreas de la salud. ¿Por qué es importante el cuidado de sí? ¿Sí? Teniendo en cuenta que viene de una tradición ancestral, ¿por qué es importante que hoy hablemos del cuidado de sí? Porque en el mundo en el que estamos viviendo, cada vez más acelerado, todos tenemos muchas cosas que hacer, es muy fácil que nos desconectemos, que perdamos el alma, por decirlo de alguna manera, en los términos también ancestrales. Perdemos el alma, nos desconectamos de nosotros mismos, nos vamos desconectando de nuestras redes de apoyo social y eso genera la aparición de una serie de trastornos psicopatológicos, de dificultades a nivel de relación. Entonces el cuidado de sí nos recuerda, nos reconecta con nosotros mismos y con esas prácticas, como lo estaba diciendo, ancestrales, que se vuelven subjetivas, que se vuelven también en el uno a uno, en el vínculo que tenemos con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestro grupo de trabajo. Entonces es como la forma de mantenernos en salud, de mantenernos en bienestar, entendiendo que la vida tiene una serie de dificultades, de complicaciones, que la vida no es fácil, ¿cierto? Pero estas prácticas, la conciencia de estas prácticas de cuidado de sí nos ayudan a sentirnos un poco mejor con nosotros mismos y a tener herramientas para el bienestar en la vida cotidiana. Teniendo entonces esto en cuenta, el cuidado del alma y la importancia que eso tiene para cada uno, ¿cómo podemos pensar o qué estrategias podemos implementar para cuidarnos, para el cuidado de sí, desde lo físico, desde lo psíquico, desde lo espiritual? Bueno, creo que para responder esa pregunta podemos hacerlo con un ejercicio sencillo, y es que cada uno allí donde está en su casa, ahí sentado o se pone de pie, vamos a hacer algo que se llama el círculo del autocuidado. En el círculo del autocuidado nos vamos a tomar las manos adelante, ¿sí? Y si estamos de pie vamos a ir hasta atrás y nos vamos a coger las manos hacia atrás, ¿sí?
y vamos adelante y vamos atrás. Ojo con los vasos. Y mientras vamos haciendo esto, ¿sí? Vamos a ir pensando en algunas preguntas que nos vamos a hacer. Primero, lo que está dentro de este círculo es como mi responsabilidad, es mi metro cuadrado, ¿sí? En este círculo que estoy haciendo, este círculo, ¿cómo está físicamente? ¿Ya comí hoy, ahora, sí, de manera balanceada? ¿Dormí al menos 7 horas la noche anterior? Ahí estamos hablando de cómo estamos cuidando nuestra higiene del sueño. He ido donde el médico regularmente, últimamente, también para encontrar elementos de promoción de mi salud, de cómo cuidarla e identificar factores de riesgo, no solamente para que me atiendan cuando tengo alguna emergencia. Estoy pendiente de mis medicamentos, ¿sí? Realizo actividad física regular, al menos 3 veces a la semana. Eso por el lado físico. Y vamos a seguir por el aspecto psíquico, ¿sí? ¿Cómo voy con mi gestión de emociones? ¿Qué estoy haciendo con las iras cotidianas? ¿A dónde las estoy llevando? ¿Qué estoy haciendo con la tristeza? ¿Qué estoy haciendo con la alegría? ¿Estoy disfrutando lo que me propone la vida? ¿Qué estoy haciendo con la gestión de emociones en general? A nivel intelectual, ¿me estoy nutriendo? ¿Sí? ¿Me estoy alimentando también de teorías, de lecturas que me hagan bien, que amplíen mi perspectiva de la vida? Estoy sacando también tiempo para mi ocio, para descansar, para hacer las cosas que me gustan y que me conectan conmigo. Practico algún hobby. Eso desde la salud mental. A nivel espiritual, tengo algún tipo de conexión, ¿cierto? Que me sirve, que me ayuda, sea con alguna religión particular o sea con alguna práctica ancestral que me ayuda a encontrar como ese sentido de trascendencia en la vida, como de que hay algo más allá de mí mismo y a partir de ahí, desde esa misma trascendencia, qué servicios presto a los demás, ¿sí? Eso también me conecta. Y por último, reviso mis redes de apoyo. ¿Cómo está mi relación con mi familia? ¿Hace cuánto que no llamo a mi tía? ¿Cierto? ¿Cómo voy con mis amigos? ¿Cómo están las relaciones con la pareja en caso de tenerla? Entonces la pregunta allí es, ¿cómo estoy alimentando mis redes de apoyo? ¿Qué relaciones sigo manteniendo que tal vez ya no cuentan mucho en mi vida o no me hacen mucho bien? ¿Cierto? ¿Y qué relaciones no alimento hace rato y que han sido de mucho apoyo social en el transcurso de la vida? Lo hacemos dentro del círculo, ¿para qué? Para que nos quede claro también que lo que está dentro del círculo es nuestra responsabilidad y lo que está por fuera no. Porque a veces lo que pasa es que estamos haciendo estas 4 cosas, resolviendo la salud física, mental, espiritual, afuera, en los vínculos, salvando al mundo, ¿cierto? Y y completamente desconectados de nosotros mismos, que es lo que hablábamos ahorita de la pérdida de alma. El estar haciendo afuera, salvando afuera, trabajando afuera, respondiendo afuera, mientras que nuestra salud y todos estos aspectos del cuidado de sí están desconectados, desatendidos, y es donde aparecen muchas de las sensaciones a veces de enfermedad, de tristeza, de desconexión en la cotidianidad. Bueno, yo creo que es muy importante además porque la apuesta aquí en Sentir en Voz Alta es justamente permitirnos reconocer aquellas estrategias o herramientas que tenemos nosotros y que podemos implementar pues cada vez que tengamos una situación, una emoción que tramitar o una situación que resolver. Pero hay, si bien dentro de este círculo de la vida, una cantidad de situaciones que nosotros podríamos hacer conscientes y revisar, hay otras, David, que están determinadas por lo externo. Entonces, ¿cuáles serían aquellas situaciones que puedan implicar o generar alguna crisis y que puedan ser externas? ¿Y cuál es el impacto que estas tendrían en la salud mental y por ende, pues como en el cuidado de sí? Es importante, Paola, en lo que mencionas, identificar que si bien tenemos el círculo del autocuidado, ¿cierto? Como lo estábamos haciendo ahorita, hay muchas cosas que están por fuera de ese círculo y que en determinado momento van a llegar a irrumpir, ¿sí? O van a ser situaciones de emergencia que van a implicar crisis con los demás, que nos van a desbordar.
Entonces de ahí la importancia de las estrategias del círculo del autocuidado, de hacer esa revisión de cómo yo estoy, ¿sí? Entonces cuando irrumpen situaciones desde el afuera, ¿cierto? Es donde estas herramientas ayudan a cuidarme. Voy a poner un ejemplo. En mi proceso, en mi vida como psicólogo clínico, he tenido muchas situaciones en las que he tenido que acompañar a comunidades que están en situaciones de riesgo, de peligro. De hecho, muchas veces lo hemos hecho juntos. Y es fácil que, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, cuando hay una situación de violencia sociopolítica en una comunidad, uno esté atendiendo, acompañando, ayudando y pasen, qué sé yo, 8 horas sin tomar siquiera agua, ¿cierto? Entonces estas situaciones de la vida van a llegar y ahí es donde tenemos que tener claras esas herramientas. No significa que no nos podemos desbordar, que no vamos a llorar, pero también ahí es importante esa red de apoyo social de la que hablábamos, ¿cierto? Cuando llegan situaciones de afuera, me rompen, me desbordan, que yo tenga también donde acudir, ¿cierto? Esas personas o esa red donde yo pueda apuntalarme, ¿cierto? Acompañarme. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y retomamos hablando un poco de cuáles pueden ser esas otras crisis que aparecen en la cotidianidad y cuál sería el lugar de las emociones en ellas. Retomamos entonces en Sentir en Voz Alta, hoy hablando del tema de cuidado de sí con David Molina, psicólogo clínico. Estábamos hablando antes del corte de comerciales sobre todas aquellas estrategias posiblemente de afrontamiento, emocionales, que podemos tener a la hora del cuidado o aquellas que nos desbordan. Estamos hablando como de estas situaciones de crisis. ¿Cuáles serían entonces las crisis más comunes, como para enumerar las más comunes del sentido de vida en general de la existencia, y cuál es el lugar de las emociones en ellas? Bien, en este momento en el lugar donde me desempeño como docente universitario y también en mi práctica privada, como a nivel epidemiológico, ¿cierto? Como las situaciones que más llegan al consultorio tienen que ver con trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad como cuáles, trastornos de ansiedad generalizada, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, bueno, episodios de pánico, ¿sí? Trastornos del estado de ánimo, personas con trastornos depresivos, generalmente. También lo que tiene que ver con crisis vitales, que son personas que llegan descompensadas por una situación exterior, como estábamos hablando ahorita, por un duelo, por una pérdida laboral, por la pérdida de una mascota, ¿cierto? Por alguna situación que cuestiona su sentido de vida. También, como decía Freud, uno de los grandes detonantes del sufrimiento humano tiene que ver con el vínculo con el otro. Entonces también todo el tiempo llegan personas con preguntas sobre su vida de pareja, su vida familiar, la relación con sus hijos, ¿cierto? Entonces son como las crisis que habitualmente más detonan. A mí me gustaría, David, que puntualizáramos un poco en algo, y es que claro, hay muchas crisis que ya están asociadas con cuadros clínicos, con síntomas pues, que ya referimos de manera puntual y que se prolongan en el tiempo, pero ¿cómo entender la emoción? ¿Cómo darle un lugar a la emoción, a esa tristeza que puede aparecer sin ser un síntoma clínico, a ese enojo, a ese desagrado que podemos experimentar como en las situaciones cotidianas y que no necesariamente son una condición patológica, pero que sí nos implican una crisis que pueden alterar de alguna manera el cuidado de sí? ¿Cómo diferenciar la emoción de la condición patológica? Lo primero sería, como tristemente, recordar que no tenemos una educación para las emociones, ¿cierto? Generalmente en la familia o en los establecimientos educativos es algo de lo cual no se habla, es algo de lo cual más bien se reprime, se demoniza, se cataloga como peligroso, ¿cierto? Es un primer inconveniente que tenemos, y en nuestros contextos laborales tampoco, ¿cierto? Generalmente la emoción irrumpe y se ve como algo
como si fuera negativo, pero como bien lo mencionas, es importante diferenciar eso. Hay unas emociones que llamamos primarias, ¿cierto? Desde los estudios de Paul Ekman y otros investigadores, unas emociones que son primarias, que de hecho aparecen en la película Intensamente para quienes las hayan visto, y son emociones que todos tenemos y que cumplen una función adaptativa. Nos permiten seguir vivos como especie, ¿cierto? Sí. Entonces cada una de estas emociones tiene una función, ¿cierto? Hablemos por ejemplo de la ira. La ira no es buena, la ira no es mala. La ira permite que yo te diga que no más. Poner un límite. Frente a una situación en la que me siento agredido por ti, me ayuda a poner un límite. La tristeza aparece como una reacción frente a una pérdida. Entonces, básicamente, ¿qué pasa en el cuerpo? Uno no se quiere mover, uno se quiere quedar acostado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la energía está muy baja y de alguna manera todo el sistema, toda la salud mental, el cuerpo, están tratando de recuperarse, ¿cierto? De volver a darle sentido a la vida a partir de la pérdida. Entonces, por eso el cuerpo cambia con cada emoción. En la ira me lleno de energía, ¿cierto? En la tristeza la energía cae, ¿cierto? Vamos a la alegría. La alegría me permite, por ejemplo, disfrutar de las cosas de la vida, disfrutar de la sencillez de lo cotidiano. Y así cada una de las emociones cumple una función que nos ha permitido a los seres humanos durante milenios sobrevivir en la Tierra, ¿cierto? Y vincularnos los unos con los otros. ¿Cuál es el problema? Cuando la gestión de la emoción, como no nos enseñaron, no se hace adecuadamente, entonces la emoción se ve peligrosa. No llore por eso. O cuando muere una persona que queremos, deje de llorar, que no lo va a dejar descansar, sin tener claro que uno no está llorando por el otro. Uno está llorando es por lo que uno perdió, ¿sí? Y ese proceso en el duelo es completamente necesario. Entonces, validar, identificar cada una de las emociones y darles el trámite y el respeto que requieren, con toda seguridad va a aportarnos mucho a ese cuidado de sí. Yo creo que entonces podemos reiterar algo bien importante que estás mencionando, David, y es que debemos permitirnos la emoción. La emoción, como aparezca, hay que sentirla, hay que darle un lugar, hay que tramitarla y hay que revisar como cuáles son las respuestas emocionales que cada uno de nosotros tiene frente a distintas situaciones. Ese reconocimiento también nos podría permitir el autocuidado en la medida en que vamos diferenciando nuestras formas y vamos desarrollando algunas estrategias que puedan ser de vital importancia para nosotros. Entonces, por favor, hay que sentir la emoción para que no se nos vuelva síntoma. Teniendo esto en cuenta, nosotros podríamos pensar, David, en algunas estrategias o en algunas formas de pronto adaptativas para evitar enfermarnos. Claro, hay muchas. Se me ocurre en este momento, recordando acá un estudio que hizo la Universidad de Auckland hace ya algunos años, que está publicado, se llama algo así como la escritura expresiva en la curación de las heridas. Es interesante porque, digamos, estos profesionales investigadores de la Universidad de Auckland plantearon el siguiente estudio. A personas que tenían procesos de enfermedad, cortadas, por también quemaduras, o sea, laceraciones de la piel, los pusieron a escribir sobre la herida 20 minutos durante 3 días. Durante 3 días escribían 20 minutos, ¿sí? Tenían este grupo de personas que tenían pues como la laceración y otras que escribían y otras que no, ¿sí? Después de varios días de estar escribiendo, hicieron un estudio a ver cómo iban las heridas. Después de 20 días se dieron cuenta que las personas que habían escrito sobre su herida, ¿sí? 20 minutos durante 3 días, tenían un proceso de reepitelización más acelerado. O sea, la herida estaba mucho más sana que las de las personas que no habían escrito. Eso pues impresiona. Luego replicaron el estudio con personas que tenían depresión, ansiedad y encontraron más o menos lo mismo, ¿sí? Los síntomas mejoraban después del trabajo con la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una serie de prácticas de la vida cotidiana
de las cuales hablábamos ahorita con el círculo del cuidado de sí, que podemos hacer para mejorar nuestra conexión con nosotros, el conocimiento de esas emociones de las que estábamos hablando ahorita, el conocimiento de la tristeza, el conocimiento de la ira, dejar de juzgarlas tan duramente y más tratar de entender para qué vino la tristeza en este momento a mi vida, para qué la necesito, que hay que cambiar y a partir de ahí con ella seguir trabajando. Porque lo que hacemos también un poco culturalmente es pelear con la emoción, entramos en esta happycracia, no nos permitimos sentir ningún tipo de emoción difícil, ¿cierto? Entonces estamos o llenos de actividades o hipermedicados, muchas veces sin necesidad. El medicamento es importante, pero no en todos los casos, pero es como si no quisiéramos sentir nada que fuera muy intenso, ¿sí? Entonces de ahí lo importante de prácticas, así como las que estamos hablando con este estudio de la Universidad de Oakland, que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para mejorar nuestra relación, nuestro vínculo con esas emociones y así que ellas nos ayuden a entender qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas en lugar de negarlo o evadirlo. Vamos a hacer otro corte de comerciales. Yo creo que hay que resignificar algo muy bello que dices y es: las emociones vienen a traernos un mensaje, las emociones vienen a decirnos algo y debemos aprender a escucharlas. Entonces volvemos revisando otras herramientas emocionales que nos sirvan para el cuidado de sí. Continuamos en Sentir en Voz Alta con el cuidado de sí mismo, acompañados por David Molina. Estábamos hablando hoy un poco del lugar de la emoción, de la importancia de identificar nuestra emoción y lo que viene a nombrarnos, y de algunas herramientas de autocuidado. Podemos pensar en otras herramientas que nos posibiliten en la cotidianidad. A veces no tenemos cerca un apoyo profesional o un apoyo terapéutico. Podríamos pensar en algunas herramientas que desde nuestra cotidianidad nos puedan ayudar. Sí, pues serían pues como muchas cosas. Pensemos por emociones, por ejemplo, ¿cierto? Hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que parte de la teoría de la comunicación asertiva, porque creo que también es una dificultad que a veces tenemos, el saber cómo manejar emociones como la ira y poderla comunicar a los demás, ¿cierto? La ira en sí misma, como lo decíamos ahorita, cumple la función adaptativa de fijar un límite, ¿cierto? De que mi cuerpo me está diciendo hasta aquí, no más, ¿cierto? Y cómo lo voy a transmitir, ¿sí? Entonces generalmente ahí aparecen o soy agresivo, ¿cierto? Y creo que mis derechos más importantes sean los de los demás, o soy permisivo y dejo que los demás abusen de mí, ¿cierto? La asertividad está como en la mitad y es la expresión correcta de las emociones y los pensamientos a la persona directamente implicada y en un tono adecuado, tranquilo. Y allí se plantean, como digámoslo así, unos tips, ¿cierto? Como para tener en cuenta a la hora de nombrar esto a otras personas. Para mí ha sido muy importante porque por personalidad, más bien por temperamento, yo no soy una persona muy tranquila, soy más bien impulsivo. Entonces eso me ha ayudado como a moderarme. Entonces les comparto eso. La asertividad propone que en primer lugar hablo en primera persona. Digo, yo pienso, yo siento, me dolió, me gustaría, me gustó mucho tal cosa, ¿cierto? Hablo en primera persona. Como segundo, en un tono suave y tranquilo. Como tercero, haciendo preguntas y no juicios. Y en cuarto lugar, haciendo una propuesta, nuevamente desde mí, de cómo las cosas podrían resolverse o mejorarse. Sí, y eso nos evita deteriorar el vínculo con la persona a la cual le estamos diciendo lo que le tengamos que decir. Y también es muy importante a la hora de los reconocimientos, porque somos a veces como cultura pensamos que tenemos que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es una elección, ¿cierto? Entonces, por eso es importante reconocer, por ejemplo, una cosa tan sencilla. Mi mamá me hizo una sopa que me gustó mucho. Reconocer que me gustó la sopa, ¿sí? O sea, asuntos así de simples desde la comunicación
que pueden fortalecer el vínculo con el otro y nos pueden ayudar a fijar el límite sin ser agresivos ni deteriorar ese vínculo que de pronto nos interesa. Un asunto sencillo, por ejemplo, con la ira. Con la ira también, ¿qué podemos hacer? Hay muchos ejercicios, muchas cosas, muchas prácticas, pero en general todas las facetas del arte nos pueden ayudar, ¿cierto? ¿Y más? A decir algo. En ese caso, sí, como cuando mencionas, creo que habrían, dependiendo de nuestras formas, de nuestra estructura, de nuestros gustos, una cantidad de herramientas propiamente desde el arte, que es lo que acabas de mencionar. Entonces podríamos pensar, no sé, la pintura, la literatura, la danza, e incluso encontramos en consulta muy a menudo que nos hablan de cocinar, ¿cierto? Puede ser una herramienta del cuidado de sí, el lavar, el comunicarse con alguien, el caminar. Lo que quiero que de alguna manera desmontemos desde el mito es que tienen que ser cosas muy grandes como para hacernos sentir bien. Creo que en ese reconocimiento de mi propia emoción yo puedo ir sabiendo que me sirve para tranquilizarme, para regularme, para conectar con un otro. Entonces es posible que puedan aparecer tantas como personas nos estén viendo. Claro, y que en eso que estás nombrando precisamente recordaba con lo de lavar hace muchos años, una consultante que, bueno, tenía una situación como compleja en su casa con su pareja y siempre se desquitaba con sus hijos. Entonces, mirando alternativas frente a eso, ella misma encontró el lavado, ¿cierto? El poner la ropa, no lavarla en la lavadora, sino lavarla a mano. Y me contaba que le quedaba más blanca y que eso evitaba que después fuera a tramitar la emoción con sus hijos, ¿cierto? O sea, la podía comenzar a manejar ella. Entonces, cada emoción nos va diciendo cómo, y dependiendo precisamente, como tú lo dices, de las habilidades y las preferencias de cada cual, podemos ir trabajando con ella. Igual con la tristeza o con el miedo. El miedo es de las más difíciles, de las que más como estigma genera en la comunidad, pero el miedo es una emoción bien bonita porque el miedo es una emoción de protección. El miedo nos permite incluso defendernos de situaciones de peligro y poder tener una respuesta, como ahora no lo nombrabas, física, psíquica frente al mismo. ¿Cómo desmitificar un poco esto? Porque estamos en esta cultura que nos dice, no, es que no puedes sentir miedo, es que los trapos sucios se lavan en casa, es que no llore, los hombres no lloran, y aparecen todos estos imaginarios que nos llevan a guardar, a reprimir la emoción y que luego se nos vuelve síntoma. Es posible que se pregunten quienes nos ven y nos escuchan, ¿será que escribiendo sí logro tramitar mi emoción? ¿Será que sí me calma un poco? ¿O será que pintando sí logro tranquilizarme un poco? ¿Cómo podemos mostrar la evidencia o cuál es la sensación que acompaña este bienestar que puede aparecer posterior a estas estrategias? Sí, de hecho hay investigaciones, como lo decía ahorita, como la de la Universidad de Auckland con la escritura, ¿cierto? Pero asimismo, digamos, desde la terapia artística o la arte terapia hay una serie de recursos y herramientas como las que estabas mencionando. Por ejemplo, de danza, ¿cierto? Hay una muy sencilla que cada cual puede practicar en la casa, a los que no se les dé tanto escribir o no les guste tanto, que sean, digamos, más extravertidos, pueden trabajar con el movimiento auténtico. El movimiento auténtico es centrarse en la emoción y bailar la emoción, por decirlo de alguna manera, y ver qué más va apareciendo mientras yo danzo alrededor de la tristeza que tengo y luego pasarlo a otro dispositivo, poderlo escribir, poderlo pintar, ¿cierto? O contárselo a alguien, como bien lo estabas diciendo allí. O situaciones o herramientas de tipo pues como más sencillo. Digamos que cada emoción nos va a indicar, ¿cierto? La forma en la que podemos cuidar de nosotros. Lo importante allí es identificarla y tramitarla y no dejarla pasar, porque allí es donde se convierte en otra cosa. Estábamos hablando del miedo, lo nombraste, una emoción bien compleja, bien difícil, porque si bien es una emoción de protección, como también nos enseñan a que no debemos tener miedo, a que el miedo es malo en sí, entonces un miedo mal aprendido, mal gestionado, se convierte, por ejemplo, en una fobia, ¿cierto? Entonces desarrollo una fobia frente a un gatito pequeño y la gente dice, pero ¿por qué un gatito pequeño? ¿Qué te puede hacer un gatito pequeño? Pero es que no es el gato,
es aquel aprendizaje que en algún momento del desarrollo se tuvo acerca del gato, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos, digamos, en terapia es tratar de entender por qué el gato, ¿cierto? ¿Qué es lo que el gato representa y el gato simboliza? Y luego vamos a ver cómo manejamos ese miedo, que para eso hay una serie de estrategias también, desde la respiración, desde la meditación, desde el cómo acercarse progresivamente a eso que me genera miedo, sin invadir a la persona, ¿cierto? Porque puede ser más lesivo si yo, que lo hacemos muchas veces así, alguien tiene miedo a algo y lo confrontamos directamente, y eso puede ser mucho más dañino. Qué bonito, David, es poder validar la emoción, darle un lugar y entender que si simplemente la ignoramos, si no le prestamos atención, esta se nos vuelve en un síntoma más complejo. Vamos a hacer una pausa y retomamos hablando de la importancia de validar mi emoción a través y en relación a mi historia. Ya regresamos. Regresamos entonces hablando del cuidado de sí y hablábamos un poco en el segmento anterior de la importancia de validar la emoción. Yo creo que estamos en una cultura y en un momento incluso discursivo donde mi emoción se compara mucho con otras emociones. Entonces, si a nosotros nos dicen siento tristeza, entonces estoy triste, lo que nos dicen es, pero usted ¿por qué está triste si usted lo tiene todo? Pero ¿por qué estás triste si hay guerra en Rusia? Pero ¿por qué estás triste si hay gente que muere de hambre? Porque es tan importante validar la emoción, darle un lugar a mi emoción, porque está atravesada por mi historia. Es decir, si bien hay momentos de empatía frente al otro, ¿cómo darle un lugar a eso que yo siento? Porque es que me está generando incluso en el cuerpo reacciones que me llevan a pensar que hay malestar, que algo está pasando. Sí, y que son incluso malestares que pueden ser incluso físicos. Cuando hablabas de la historia personal, si bien la historia personal está intrincada con otro tipo de historias, sabemos que hay ciertas formas de manejo de las emociones o de las situaciones de la vida que tienen que ver con aprendizajes familiares, ¿cierto? Con complejos, lo diríamos en términos psicológicos, con complejos familiares que se arraigan en las diferentes generaciones que hacen parte de nuestra historia familiar, de nuestra biografía, pero también se enraizan en el lugar donde vivimos. Hay una serie de complejos culturales, de formas en las que tenemos de hacer las cosas aquí en Medellín o aquí en Antioquia, ¿cierto? También con la forma como la humanidad lo está haciendo. Hablabas de las guerras, por ejemplo, en este momento. Todo eso nos afecta, se combina, pero también está la manera como yo he aprendido a validar o no, a tramitar o no cada una de estas emociones a nivel de mi biografía, ¿cierto? De ahí lo importante de comprender cómo funciono yo, ¿cierto? A través de todas las formas que estamos tratando, que no solamente son artísticas, ¿cierto? También qué pasa con mi cuerpo cuando hay un cambio a nivel emocional, cuando tengo un problema en el trabajo, cuando tengo un problema con mi pareja, cómo reacciono yo. Porque no hay que olvidar que finalmente las gestiones son indicadores, las emociones son indicadores psicobiológicos, ¿cierto? Son biológicas y nos están indicando que algo está cambiando, que algo hay que moverse, que algo está sucediendo, que no está mal o que al contrario sí está bien, como en el caso de la alegría, e ir de pronto relacionándonos de una manera más natural con esa información que nos llega de nosotros mismos. Ahí es donde muy comúnmente empiezan a preguntarnos o empiezan a decirnos de manera muy inconsciente como es que yo me enfermo mucho de la garganta, es que yo tengo usualmente síntomas gastrointestinales, musculares. Esto tiene que ver también con la gestión de emoción. Ojo, obviamente necesitamos que nos revisen, que tiene que haber un modelo médico que nos atraviese y nos permita entender el síntoma, pero también hacernos esa pregunta que tú nos haces y es ¿qué pasa por mi cuerpo cuándo? ¿Cierto? Cuando tengo ira, cuando estoy triste, cuando estoy feliz. Tú ahora mencionabas algo, David, que me parece importante y no quisiera dejar pasar, y es cuando hablamos del círculo del autocuidado, hablas de la importancia de las redes de apoyo. ¿Cómo sé yo que estas personas que componen mis redes de apoyo realmente sí me generan bienestar y por el contrario no me están generando
otra serie de sucesos que pueden ser situaciones desencadenantes de crisis? Bien compleja esa pregunta, porque recordé que dentro de las habilidades para la vida que propone la Organización Mundial de la Salud, habla de la habilidad de establecer, mantener y terminar relaciones interpersonales. A veces es difícil, de acuerdo a la historia, como lo estábamos hablando ahorita, a los aprendizajes familiares, a los aprendizajes culturales, a veces es difícil identificar si una relación nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque es posible que nuestra historia familiar haya naturalizado ciertas formas de vínculo, a través de la agresión, a través del maltrato psicológico, del gaslighting, ¿cierto? Una serie de prácticas que a veces hay en la pareja y en la familia, y que cuando uno crece en ese núcleo, ¿cierto? Le parecen normales, ¿sí? Y luego las repite, ¿sí? Por eso yo creo que es importante poder conversar con otras personas, poder abrirnos a estos temas, discutir si eso que yo he naturalizado en mi familia o en la vida cotidiana realmente están así, o pueden haber formas mejores de vincularse con el otro que no generen tanto daño, tanto sufrimiento, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con reconsiderar toda nuestra historia, ¿cierto? Con hacernos preguntas incómodas, con tener con tener conversaciones difíciles, precisamente para que estas historias ya generacionales no se repitan, ¿cierto? Y eso no para nada es fácil. Toma años muchas veces identificar cómo yo estoy, por ejemplo, repitiendo la posición de mi padre o de mi madre frente a las relaciones de pareja, el distanciamiento, el maltrato, la frialdad, bueno, tantas formas que hay, ¿cierto? Y nutrir esas relaciones también en general con los amigos, con otras redes de apoyo, porque a veces también se nos enseña mucho a encerrarnos en la vida de pareja, y cuando eso, por decir cualquier cosa, termina, nos quedamos muchas veces solos, ¿cierto? Y resulta que no cultivamos las relaciones con nuestros amigos, no cultivamos las relaciones con otros miembros de la familia, ¿cierto? Y muchas investigaciones han mostrado cómo al final de la vida llegamos con nuestros amigos y nuestros hermanos y las personas que hayamos cultivado. Entonces, importante desde ahora pensar en cómo en todos esos grupos, en todos esos núcleos sociales, nos movemos, compartimos con ellos, los alimentamos, damos apoyo y recibimos. Qué importante y qué bonito, nombrémoslo así, también desde lo simbólico, poder pensarnos y poder hacernos todas estas preguntas que nos lleven a revisar también dentro de nuestra red de apoyo quién nos genera bienestar. Anudándolo a esto, nosotros podríamos pensar entonces en un plan de autocuidado, teniendo en cuenta los primeros auxilios psicológicos, que es como queremos llamarlo aquí en Sentir en Voz Alta, aquellas herramientas que nos posibiliten tramitar todas estas emociones y todo aquello de lo que hemos venido hablando. ¿Cuál sería o cuáles serían las estrategias para nosotros pensar en un plan de autocuidado? Bueno, pensémoslo como en dos partes. Lo primero es el ejercicio que hacíamos al inicio del programa, el del círculo del autocuidado, y recordar que vamos a revisar 4 aspectos. A nivel físico, revisamos la higiene del sueño, si estamos durmiendo suficiente, revisamos la actividad física regular, revisamos si estamos tomándonos nuestros medicamentos, yendo a consulta, ¿cierto? Si estamos atentos a nuestra salud física y nuestra alimentación, ¿cierto? Si es ahora, si es balanceada. Revisamos cómo estamos en esos aspectos. Luego pasamos a la salud mental, y ahí es donde nos hemos concentrado mucho hoy, en la gestión de cada una de estas emociones y también en nuestro cultivo espiritual, ¿cierto? E intelectual, y en cómo estamos alimentando precisamente eso, nuestra mente, con información nueva, con abrir posibilidades alternativas frente a las cosas que nos están sucediendo. En tercer lugar, hablamos de la espiritualidad. Revisamos cómo estamos allí, si estamos completamente desconectados de todo, o si hay alguna práctica que nos ha hecho en el pasado bien y que podríamos recuperar.
La espiritualidad tiene muchas formas, no solamente como las religiones tradicionales. Entonces buscar cuál se ajusta mejor a nosotros, cuál fortalece nuestro sentido de vida, forja significado para nosotros. Y finalmente, como estábamos revisando ahorita al final, las redes de apoyo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con nuestras redes de apoyo? A nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de pareja, cómo están esas relaciones, cuáles relaciones habrá que terminar, cuáles habrá que continuar, cuáles hace mucho no veo. Entonces reviso cada uno de esos aspectos y voy yo mismo a ponerme en la tarea. En estos estoy de pronto flojo, digamos, no estoy haciendo nada de actividad física, o estoy comiendo cuando puedo y cosas de pronto no muy alimenticias, revisar, ¿cierto? Y frente a cada uno de esos aspectos yo mismo ponerme un plan, una tarea, ¿cierto? Por ejemplo, no estoy haciendo actividad física, no tengo mucho tiempo, entonces digamos voy a hacer 3 caminatas de media hora o de 1 hora por semana, ¿cierto? Y ponerme yo mismo las tareas frente a cada uno de estos aspectos, para ir nutriendo ese círculo, ¿cierto?, de autocuidado que me va a proteger frente a los embates de la vida. Entonces es importante de pronto eso, hacer conciencia de cada uno de esos aspectos, yo mismo ponerme una tarea y de pronto unos plazos de revisión de cómo lo voy a hacer durante una semana o durante un mes, y con toda seguridad van a sentir la diferencia. Yo lo he hecho, trato de hacerlo cada vez más consciente porque me cuesta, pero también he visto que a medida que me hago más consciente de mí, cuido más de mí, también dejo de cargar cosas que no son mías, que es otra de las ventajas de este círculo del autocuidado, porque como tengo que hacerme cargo tanto de mí, ya no tengo tiempo de resolver las vidas ajenas. Eso no significa no ayudar, no acompañar, pero sí también me ayuda a eso, a darme cuenta de cuando estoy asumiendo cosas que no me corresponden, porque también es importante permitirles a los demás que resuelvan sus vidas. Bueno, esta es una apuesta por nosotros, una cita con las emociones, una cita con nuestra salud mental. Nos quedan, creo que, muchos pendientes, muchas tareas de aquello que podemos hacer desde nuestras casas o desde el lugar donde nos estén escuchando. David, gracias por hacer parte de esta apuesta. Gracias por todos los aportes, por todo lo que nos entregas hoy. Y bueno, las puertas están abiertas para que vuelvas a sentir en voz alta. Muchas gracias. Hasta luego. Cuidado de sí es tomar conciencia de lo que sentimos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué voy a hacer por mí hoy? Cuidar de sí es tener la responsabilidad de elegir la ilusión del día, de caminar en torno a ella. Cuidado de sí es responsabilizar al otro como un acto de amor y soltar aquello ajeno que me pesa. Cuidar de sí es la libertad más grande que tenemos y la responsabilidad más grande para nosotros mismos. Por eso, ¿cómo voy a cuidar de mí hoy? ¿De qué manera voy a cuidar de los otros? ¿Y cómo voy a relacionarme?